Buenos días, profesor, espero se encuentre bien. A mí me tocó el tema como tema general, el barroco y el rococó. Como subtema que me tocó el 1.1 es la conformación de la sociedad humana, y como el siguiente subtema es la reforma y la contrarreforma. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la literatura del barroco, que es la manifestación literaria que se llevó a cabo en Europa justo después del Renacimiento, y coincidiendo con el llamado Siglo de Oro. Es allí cuando España, donde esta tendencia tuvo mayor esplendor y desarrollo. La literatura barroca se supedita al movimiento general que le da el nombre barroco, y que cobija no solo las letras sino también un amplio compendio. Estos pueden ser de manifestaciones artísticas. Esta expresión literaria coincide también con la llamada contrarreforma católica, y en cierta manera sirve para ampliar su aparato discurso. También podemos decir los temas de la literatura del romanticismo solían ser vida y su constante cambio, lo fugaz del ser humano, el dolor y su sufrimiento, el hombre y su existencia, su repercusión, en donde los demás seres humanos y cosas es el epicentro de las obras de los autores más representativos. También podemos hablar la literatura del barroco se consideran en parte También podemos hablar la literatura del barroco se consideran en parte un estilo sobrecargado, ostentoso, abusivo del uso de los recursos literarios como la metáfora o la síntesis. En ese movimiento surge un momento de mucha tensión social, política, económica y existencial. También podemos decir que el rococó fue un movimiento artístico nacido en Francia que se desarrolla en forma progresiva entre los años 1730 y 1760 aproximadamente. Podemos decir también que el rococó es definido como un arte individualista, antiformalista y cortesano por el artista Ronald Rizzo. También podemos decir que se caracteriza por el gusto de los colores luminosos, suaves, claros, y que predominan las formas inspiradas en la naturaleza, la mitología, la representación de los cuerpos desnudos, el arte oriental y especialmente los temas galantes y amorosos. Es un arte básicamente mundano, si así se le puede llamar o nos podemos referir a él. También sin influencias religiosas que tratan temas de la vida diaria y las religiones humanas, un estilo refinado, exótico y sensual. También podemos decir que el estudio fisiológico de las lenguas e interés por la recuperación de la cultura de la antigua clásica son las creaciones artísticas basadas en imitación o mimesis de los maestros de la civilización greco-latina. También el antropocentrismo o consideración de que el hombre es importante, su inteligencia, el valor superior al servicio de la fe que le une con su creador. También se restaura la fe en el contemporáneo, porque posee varios valores importantes capaces de superar a los de la antigua clásica. También podemos decir que se vuelve a apreciar la fama como virtud de tradición clásica, el esfuerzo en la superación y el conocimiento y el disfrute en lo sensorial. Sus partes principales son sus cúpulas, arcos y relieves,
en cada una de las edificaciones. También podemos tomar de ejemplo la biblioteca laurenciana. Se puede observar la estructura interior. Está conformada por módulos repetitivos y a su vez simétricos. El Capitolio, el Palacio del Conservatorio, autor Miguel Ángel. El Palacio del Senado de Aníbal Álvarez Bouquet y el Palacio Farnesio de Antonio Salgallo. También podemos observar como características las columnas jónicas, un estilo grecorromano tratando de hacer revivir al estilo romano y griego. También podemos decir, entrando al tema de la reforma o la contrarreforma, que se le denomina reforma católica o contrarreforma a la propuesta de la Iglesia Católica a la reforma protestante de Martín Lutero, pues había derivado en la Iglesia albahaca desde el Concilio Ecuménico de Trento en 1545, el fin de la Guerra de los 30 años en 1648. También sus objetivos fueron renovar la Iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. Básicamente quería que la Iglesia se hiciera más potente y no dejar entrar para que no dejaran entrar movimientos protestantes o algo que no era muy común. Cabe recalcar que se centró en 5 puntos o 5 aspectos. Uno de ellos fue la doctrina, el segundo, restauración eclesiástica con la fundación de seminarios, el número 3, la reforma de las órdenes religiosas haciéndolas volver a sus orígenes tradicionales, el número 4 sería la vigilancia de los movimientos espirituales centrándolos en una vida piadosa y una relación personal con un sacerdote, y pues iba a tener la relación con un Cristo, y la creación de la Inquisición romana y gestión de esta. De mi parte es todo. Soy el alumno Ramírez Carrera Joel Abraham. Disculpe que no haya podido meter imágenes, pero ya le había comentado que pues no tengo internet. Este fue mi trabajo y espero que pueda haber abarcado los puntos necesarios. Y muchas gracias. La ciudad barroca, el urbanismo en época barroca. El barroco se caracteriza por sus intereses integrados de espacios en un todo unitario, ya sea urbano o paisajismo, en el modo de darle un ordenamiento de la necesidad del desarrollo de las ciudades, que se expresan a través de la arquitectura monumental como plazas, edificios, fuentes, jardines, etc., que expresan el poder del Estado o de la Iglesia. De aquí la creación del barroco es el concepto de Estado nacional como una forma de monarquía absoluta, con la concentración del poder y con esto la aparición de ciudad capital como una forma de representación y centralización del poder. En este periodo surgen planes reguladores de los que han llamado ciudades capitales. Se refiere a que es una nueva presentación del poder de un país centralizado en una ciudad, como una especie de centro control del poder absoluto. Arquitectura. La arquitectura barroca es aquella que vino precedida del Renacimiento y del milenarismo. Se concibió en Roma durante el siglo XVII y se extendió hasta mediados del siglo XVIII por los estados absolutistas de Europa. La característica principal de la arquitectura barroca fue la utilización de composiciones basadas en líneas, curvas, elipses y espirales. A lo largo del siglo XVIII se fue desarrollando en Francia un movimiento derivado del barroco que multiplicaba su excelencia y se basaba fundamentalmente en las artes decorativas, que se denominó rococó y se acabó exportando en buena parte de Europa. Urbanismo. Roma es el prototipo de esta ciudad capital.
Su desarrollo urbanístico se había iniciado de manera efectiva en tiempos de Julio II, pero su máximo organizador fue Sixto V, ayudado por el arquitecto Domenico Fantona. Su regularización se basa en un entramado de grandes vías que se articulan referencias a centros significativos, tanto como edificios como plazas. Las 7 basílicas quedan entrelazadas entre ellas, en base de un centro teórico, que es la Basílica de Santa María la Mayor, que se convierte en un lugar de encuentro de partida verdadero. A su vez, entre las plazas y cruces y calles se dividen a través de elementos simbólicos. Aquí se pueden encontrar estatuas de San Pedro o San Pablo, cruces y coronas reales entre las calles. Bueno, yo les voy a hablar del arte y la expresión del alma. Sabemos que el arte, como su nombre lo dice, es expresión del alma. El lenguaje que transmite estados de ánimo, pensamientos y sentimientos desde los albores de nuestra existencia. La expresión plástica estuvo ligada a nuestro devenir humano social de reflejo de ello. O sea, el arte se expresa más en pintura, sí, más que nada en pinturas, porque expresas un tipo de sentimiento que tiene, bueno, que quieres sacar, por así decirlo. Y más que sacar, pues se puede decir que es expresar lo que tú sientes en ese momento que tú estás dibujando o estás analizando una pintura, un dibujo, incluso una fachada arquitectónica. Bueno, en esta ocasión yo quisiera hablarles de 3 temas que vienen a ser el barroco en México durante el siglo XVII, el churrigueresco durante el siglo XVIII y el diseño interiorista barroco en México. Pues bueno, primero quisiera empezar con el churrigueresco. El término churrigueresco proviene del apellido Churriguera. Los Churriguera fueron una familia de arquitectos barrocos cuya obra se caracterizó porque presenta una recargada decoración. El churrigueresco es considerado la tercera gran etapa y culminación del barroco español o barroco mexicano. Se desarrolló desde finales del siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XVIII. Pues bueno, se entendían por churriguerescas todas aquellas arquitecturas que poseían movimiento y una abigarrada ornamentación, sobre todo la retablística. El término nació con sentido despectivo, sinónimo de extravagancia y mal gusto, por parte de críticos y teóricos de la estética academista. La sobrecarga de adornos se complementa generalmente con profusión de formas lineales, curvadas y retorcidas. El churrigueresco fue un estilo que a nivel visual resultó irritable, con una notable presencia de elementos decorativos de característica más bien extravagantes. De forma consciente se busca abrumar a los espectadores. Pues bueno, al estilo churrigueresco en México se le agregaron características de arte local, lo que enriqueció y dio más importancia a estas expresiones artísticas. Las columnas se volvieron uno de los elementos más identificativos del churrigueresco. Una característica destacada del churrigueresco, pues, son estas dichas columnas, que consistían en pilares que eran más estrechos en la parte inferior que en la parte superior, es decir, tenían similitudes con una pirámide invertida. Fue un estilo considerado como antifuncional por sus detractores, ya que solo se basó en adornos. Todo se concentró en los detalles a nivel superficial, sobre cómo las luces impactaron y lograron generar sombras en la piedra. No se consideró como un estilo arquitectónico, se refirió más bien a un movimiento de esculturas y de decoración. Pues bueno, y sí, viendo realmente pues imágenes en las que se puede apreciar pues este estilo arquitectónico, pues sí se ve realmente la exageración abrumadora de tanto pues adornos, ornamentas y todo ese tipo de cosas. Y igual mencioné algo muy importante que es cuando, bueno, dice que se mezcló con arte, pues con tipos de artes locales. O sea que de alguna manera se retroalimentó con pues toda la ideología que podía haber en ese entonces en la Nueva España o más concretamente pues en México. También pues este estilo tiene una amplia relación con lo que venía a ser la religión, ya de que pues, la mayoría de edificaciones con este estilo vienen a ser iglesias, catedrales o retablos, como lo menciono. Un ejemplo podría ser el retablo principal del templo de San Francisco, que está en Tepoztlán, México, el cual pues claramente si ves la imagen se ve en serio la abrumadora carga de todo tipo pues de
pues ornamentos, adornos relacionados pues con la religión y todo ese tipo de características. Que pues a pesar de que en su momento se le criticó bastante, pues no deja de ser pues un tipo de arte bastante interesante y realmente con todas sus exageraciones es muy disfrutable el ver pues una obra de ese calibre, vaya. Algunos lugares destacables que tienen este estilo puede ser la iglesia de San Francisco Javier en Tepoztlán, Estado de México. Como ya lo había mencionado, el retablo de los Reyes, el retablo mayor del convento de San Esteban de Salamanca, entre muchos otros. Pero a grandes rasgos, pues esto es todo el estilo churrigueresco. Otro de los temas de los que yo también quiero hablar vienen a ser el barroco mexicano durante el siglo XVII. Pues bueno, el barroco fue un estilo que meramente nació en Europa, que todas sus características, sus ideas, todo ese tipo de arte fue traído a México durante la colonización de la Nueva España. Más aparte, con todo el pensamiento que había en ese entorno, pues se complementó de una manera pues más compleja y hizo algo de alguna manera pues muy diferente al barroco europeo, ya que pues todo este ambiente permitió pues a los artistas novohispanos pues experimentar en la creación de formas expresivas, contrastantes y realistas, creando manifestaciones pues artísticas que tuvieron una gran aceptación entre la sociedad novohispana. Igual destacan por su parte pues esculturas talladas y policromadas, que pues además de mostrar las habilidades técnicas de los artesanos, a su vez igual reflejaban la expresión y los contrastes de color pues, del barroco novohispano. Igual en este movimiento, pues las formas clásicas y los ornamentos se organizaban y se manipulaban para el espectador, y así generar pues la mayor ilusión de movimiento, excitación visual y gran participación emocional realmente. En un principio, pues el estilo barroco comenzó pues como una especie de continuación del Renacimiento. Bueno, fue la idea que, bueno, fue como se leyó en ese momento. Más tarde se lograron apreciar las diferencias drásticas entre los dos estilos. Y debido a que el barroco era de carácter dramático, pues fue aprovechado por el absolutismo religioso y secular. La arquitectura, escultura y pintura barroca florecieron al servicio de la Iglesia Católica y de las monarquías que profesaban esta religión. En general, los artistas barrocos se centraban particularmente en las formas naturales, los espacios, los colores y las luces. El propósito era producir una experiencia emocional fuerte, aunque silenciosa. Por su parte, los artistas del barroco novohispano buscaban sorprender al espectador, los contrastes como luz y sombra o lo repentino e innecesario ayudaban a alcanzar ese efecto. Bueno, lo repentino e inesperado ayudaban a alcanzar ese efecto. Procuraban la disolución de la unidad en vez del equilibrio. Las escenas solían estar muy cargadas de emoción, representando momentos y poses de intensidad dramática muy exageradas. Pues bueno, entonces el barroco pues, se puede considerar como una combinación entre pues todas esas ideas que vinieron de Europa hacia México, que aquí se mezclaron con influencias indígenas, como ya lo había mencionado, en el churrigueresco pues de alguna manera pues también se complementó con artistas locales de ese entonces, lo cual pues totalmente crea una cosa totalmente diferente a lo que pues es el barroco europeo, ya que pues agarra su estilo, sus características propias y pues, todo ese tipo de cosas que lo hacen único realmente y muy increíble de apreciar, ya de que pues checas muchas de sus estructuras y pues en serio es increíble, o sea, el detalle que tiene y todo ese tipo de pues de características muy puras de pues, el barroco mexicano tal cual. Y pues como ya lo había mencionado, pues realmente tiene mucha relación con la iglesia, ya de que pues muchos igual de la misma manera que el churrigueresco, muchos de las edificaciones características de pues igual, vienen a ser altares, vienen a ser templos, catedrales, entre otros, pues, bueno, pues tal cual, entre ellos. Pues igual este tipo de estilo fue influenciado por el flaminguero francés y el churrigueresco francés también. La temática plástica tuvo un definido de carácter religioso, como ya lo había mencionado. Igual la presencia del color es otro rasgo característico. Se manifiesta sobre todo a través de la piedra, el ladrillo revocado en blanco, la tintura de almagre, óxido rojo de hierro, la yesería policromada y los azulejos. No sé,
Realmente todo este estilo se alza por sí solo y crea una armonía bastante impresionante, sinceramente. Y pues es todo lo que pues me quiero mencionar sobre este tema del barroco mexicano. Y pues bueno, ya para terminar con el barroco interiorista en México, pues lo que define el barroco, resumidamente, es un lenguaje exuberante, donde la ostentación decorativa no es algo negativo, gracias pues al juego del claro y oscuro, que logra atenuar los posibles excesos, igual muy característico del barroco. Además, como se trata de una noción estética muy relacionada con la religión cristiana, se puede verificar casi siempre una oposición dual de conceptos, como el cielo y el infierno, o el pecado y la redención. En la arquitectura barroca mexicana, se multiplican y realizan las formas de los arcos. Los frontones son abundantes y las molduras se realzan. La columna es exuberante, ornamentada y se decoran todos los estrepaños. Las líneas se rompen hasta el infinito y la talla y la escultura se convierten en elementos decorativos. Ya pues, esto viene a ser ya lo que yo considero como conclusión respecto a todo este tema que viene a ser el barroco novohispano. Todas esas características que tuvo y cómo pues con todo este mezcla de ideas y de características se crea un estilo propio. Esto pues realmente queda como conclusión.